Este es un videotutorial de problemas y cuestiones de óptica geométrica. Vamos a resolver el ejercicio de 2018 que nos dice que un objeto de 25 milímetros está a una altura, de altura está situado a 60 centímetros. Aquí nos están dando la altura del objeto, está situado a 60 centímetros, nos están dando la S, la distancia desde el centro óptico a donde está el objeto. A la izquierda, esto es muy importante porque va a ser negativo, de una lente convergente. Y se observa que se forma una imagen real, luego lo comprobaremos, del objeto a 30 centímetros. Este dato es S'. La distancia desde el centro óptico hasta donde se forma la imagen. Suponemos que la luz se propaga de izquierda a derecha y en el apartado A nos piden distancia focal de la lente y la potencia en dioptrías. Bien, ponemos los datos y el tamaño de la imagen el tamaño del objeto es 25 milímetros, la distancia es menos 60, este menos es muy importante, y la distancia de la imagen es donde se forma la imagen es 30 centímetros. Bien, aplicamos 1 partido de S' menos 1 partido de S, es la inversa de la distancia focal. Sustituimos, introducimos estos datos en la calculadora. Cuidado, hay que poner este signo menos. Y tenemos que la distancia focal es 20 centímetros. Nos piden también que calculemos las dioptrías. Sabemos que la potencia de la lente es la inversa de la distancia focal. Hay que poner la distancia focal en metros, es obligatorio, 0,2 metros. Resolvemos y esto nos da 5 dioptrías. Esto es metros a la menos 1. Si la lente fuera divergente, nos daría una potencia de menos 5. Bien, en el apartado B nos dicen que hagamos un esquema de rayos donde se muestre la formación de dicha imagen, la orientación y el tamaño. Siempre hay que explicar los rayos que vamos dibujando. Utilizamos 3 colores. Para el primer rayo es un rayo que incide en la lente siguiendo un camino paralelo al eje óptico, al eje de las X, se refracta y pasa por el foco imagen. Bien, vamos a dibujar el primer rayo paralelo al eje X. Cuando llega a la lente se difracta y al difractarse pasa por el foco. Rayo 1. En el rayo 2 es un rayo que pasa por la lente, lo tenemos que explicar, pasando por el centro óptico sin desviarse. Dibujamos el rayo 2. Con estos 2 rayos ya podría formar la imagen, pero vamos a dibujar también el rayo 3. El rayo 3 es un rayo que incide en la lente pasando por el foco objeto. Se refracta y pasa al refractarse va paralelo al eje de las X. Es decir, pasa por el centro óptico y cuando llega a la lente se refracta y pasa paralelo al eje X. Ya tenemos nuestra imagen. Dibujamos. Esta es I' y esto es I. Nos han dicho que I es 25 milímetros. Estas son las distancias que nos han dado. Esta es la distancia S, menos 60 centímetros, porque está a la izquierda. Toda esta parte es la parte del objeto, ¿vale? La distancia S', nos dicen dónde se forma la imagen, que son 30 centímetros. Toda esta parte es la de la imagen que va con prima, F' y prima. Y la distancia focal que la hemos calculado, que son 20 centímetros. Nos piden ahora el tamaño de la imagen. Bien, pues calculamos el tamaño de la imagen con la relación I' entre I es igual a S' entre S. Y vemos en el dibujo que lo tengo todo. I' es 25
Y' es lo que quiero calcular, el objeto mide 25, S' 30 y menos 60. Cuidado, hay que poner este menos. ¿Por qué? Porque si Y', el tamaño de la imagen, nos va a dar menos 12,5 milímetros. ¿Qué significa el menos? El menos significa que la imagen está invertida. Nos van a pedir las características de la imagen. La imagen es real y hay que explicar que es real porque se forma en la convergencia de 3 rayos. Por la convergencia de rayos, no por la prolongación, sino por la convergencia. Es invertida porque está en el eje negativo de las síes. Y también es menor porque en valor absoluto Y' es menor que Y. De hecho, tiene la mitad, podemos decir que tiene la mitad de tamaño del objeto. Ahora, no nos piden el aumento lateral, pero lo vamos a hacer para que el ejercicio sea más completo. Si nos pidiesen el aumento lateral, ya sabéis que es Y' entre Y o también entre S. Podemos utilizar la relación que queramos. Si utilizamos la relación S' entre S, nos da 30 menos 60 menos 1 medio. Este menos significa que la imagen está invertida y que el aumento lateral sea menor que 1 es que la imagen es más pequeña. En el apartado C nos dicen que hagamos lo mismo, los mismos cálculos y dibujemos, pero para una lente divergente. Ahora F', porque ya sabéis que en las lentes divergentes la parte de vamos a poner con prima la parte del objeto y no de la imagen, es menos 20, porque el objeto está a la izquierda del centro óptico. Entonces vamos a calcular 1S' menos 1 partido de S es igual a la inversa de la distancia focal. Sustituyo. Este menos hay que ponerlo. Incido mucho que no se olvide porque si no el ejercicio entero está mal. Es igual a 1 entre menos 20. Este menos también hay que ponerlo. Introducimos los datos en la calculadora y S' nos da a menos 15 centímetros. S' me está dando la posición de la imagen. Y me está diciendo que es negativo, es decir, ya me está diciendo que se va a formar en la parte del objeto. Vamos a calcular ahora el tamaño que va a tener. Y' entre Y es igual a S' entre S. Y', el objeto es el mismo, 25, igual a menos 15 menos 60. Y' 6,25 milímetros. Con esto sé el tamaño y también, como es positivo, sé que la imagen va a ser derecha, es decir, el signo me está diciendo dónde se va a formar la imagen y si la imagen es derecha o es invertida. Vamos a dibujar ahora para la lente divergente y tenemos que explicar, por supuesto, todos los rayos. La lente divergente, ya sabéis que se pone con las flechas así, y en la lente convergente esto es convergente, esto es divergente. Bien, vamos a trazar el primer rayo. El primer rayo va paralelo al eje X y ahora va a diverger, no va a converger. ¿Con qué ángulo va a diverger? Con el ángulo que pasa por el foco. Diverge. Este es nuestro rayo 1. Nuestro rayo 2 va a pasar por el centro óptico sin desviarse. Rayo 2. Con estos dos rayos ya puedo formar la imagen, pero voy a dibujar también el tercer rayo por si acaso nos lo piden. Me dice un rayo que incide en la lente siguiendo el camino que apunta el foco y se refracta paralelo al eje óptico. Su prolongación también es hacia atrás, es decir,
voy a dibujar un rayo que pase por el foco. Este es el rayo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que ahora se va a refractar en sentido contrario. En el punto de unión se forma nuestra imagen. Y prima. ¿Qué vemos que nos coincide con lo que hemos calculado antes? Y prima es de menor tamaño. Esto sería lo relativo a las características de la imagen que siempre me piden. Características de la imagen. Y prima es menor que y. Luego, imagen de menor tamaño. Es derecha. No está invertida. Se forma, además, en el espacio del objeto. Se forma en el espacio del objeto. Esto lo sabíamos por este signo menos. Ya hemos calculado el tamaño y además la imagen es virtual porque se forma por la prolongación de rayos refractados. ¿De acuerdo? Bien, este sería el primer ejercicio. Vamos a hacer ahora una cuestión de espejos. Dice, se tiene la siguiente disposición del objeto y un espejo parabólico de distancia focal F. Traslada este esquema a tu cuaderno y realiza el trazado de rayos indicando cómo se traza cada rayo empleado y las características de la imagen. Bien, el primer rayo que vamos a trazar en los espejos es igual que en las lentes. Primer rayo que vamos a trazar, paralelo, y ahora se refleja pasando por el foco. Este es nuestro rayo 1. Y debemos decir rayo 1 pasa por el foco y vuelve paralelo, rayo 1 llega al espejo, paralelo al eje óptico o eje de las X y vuelve pasando por el foco. Vamos a dibujar ahora el rayo 2. El rayo 2 va a pasar por el foco y va a volver paralelo. Rayo 2. Pasa por el foco y vuelve paralelo al eje óptico. Y finalmente vamos a dibujar el rayo 3, que va a ser el rayo que incide sobre o en el centro óptico y sale con el mismo ángulo. Es decir, llega al centro óptico y sale con el mismo ángulo. En el punto de convergencia se forma nuestra imagen. Y prima, objeto y prima imagen. ¿Qué características tiene esta imagen?
La imagen es real, puede proyectarse en una pantalla, es invertida y es de menor tamaño.